Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 581, primero. Aunque el campamento que el grupo había dejado atrás seguía intacto, a nadie le sorprendió. En cambio, observaban al gusano de Jade beber con avidez la poción que Clark le había dado a María. Especialmente teniendo en cuenta que parecía que ya no podía prescindir de ella. La velocidad con la que el gusano de Jade podía comer cualquier cosa estaba limitada por el simple hecho de que era pequeño. Independientemente de la cantidad de comida que se le ofreciera, necesitaría tiempo para consumirla. Eso podría decirse de muchas bestias más jóvenes y más pequeñas. Necesitaban el tiempo adecuado para poder comer, procesar y luego expulsar los alimentos o hierbas que se les daban. Sin embargo, esta poción era una preparación de alquimista. No era lo mismo que cualquier forma de alimento que una bestia normalmente tomaría. En cambio, era un lote condensado de energías, todas unidas mediante hierbas específicas y fórmulas únicas. Solo el alquimista que la preparaba tenía la posibilidad de replicarla. No es que sucediera a menudo. Rara vez había alquimistas que prepararan más de una de estas en su vida. Si es que llegaban a preparar una. Puedes beber tanto de esto como quieras. María vertió con cuidado más poción en un cuenco. También había añadido algunas hierbas aquí y allá para que no fuera todo líquido. Así era como un domador cariñoso alimentaría a una bestia joven. Una mezcla de hierbas y líquido como esta poción sería más fácil de manejar para ella. María tenía un vínculo muy estrecho con sus bestias. En el momento en que había ayudado al gusano de Jade a salir del huevo que había encontrado Clark, este le había caído bien de inmediato. Pero cuando se había apoyado en su hombro y había visto a Lit curar a otros o a la anguila de medianoche atacar a los enemigos, se había motivado mucho. Las hierbas afines al fuego que le había ofrecido le resultaban difíciles de comer. Esto se debía a la energía opuesta a su afinidad natural con el agua. Sin embargo, luchó contra ello e incluso comenzó a aprender a procesar esa energía. Cuanto más lo había animado María y le había enseñado que podía aprender, el gusano de Jade se volvía cada vez más seguro. Si bien la mayoría de las bestias tenían limitaciones, la naturaleza única del gusano de Jade para adaptarse en su etapa de gusano lo hacía muy versátil. Este conocimiento alentador le dio aún más enfoque para hacer lo que se le decía que fuera. No porque simplemente se lo estuvieran diciendo, sino porque podía entender que tenía el potencial para hacerlo. Por lo tanto, cuando María sintió las grandes cantidades de energías diferentes que ingresaban al gusano de Jade y fluían a través de su vínculo, compartió su propia energía. Lit y la anguila de medianoche también pudieron sentirlo a través de sus vínculos. Sintieron que esa nueva bestia que habían estado protegiendo crecía muy rápidamente. También comprendieron el estado inestable y peligroso en el que se encontraba su hermano menor. Cuando Lit adoptó una posición defensiva alrededor del grupo, nadie la cuestionó. Era una medusa emperatriz. Podía usar fácilmente los venenos de su cuerpo para dañar a todo lo que intentara atacarlos en su campamento. Con la sombra de la anguila de medianoche moviéndose, cualquier bestia que la notara se asustaría inherentemente. Las sombras en movimiento eran algo que no muchas bestias notarían o contra lo que no podrían luchar. Lo que realmente fue sorprendente fue que había más. El gusano de Jade se estaba alterando a un nivel que María no había esperado. El resto del grupo ya se había separado, ya que no era necesario que ayudaran a María. Los únicos que se concentraron fueron ella, que lo registró todo, y Clark, que se sorprendió al ver que el análisis cambiaba tanto. Si bien el objetivo había sido lograr que la polilla de Jade se convirtiera en una bestia alquímica con afinidades de fuego, agua y energía espiritual, se sintió que esto era algo nuevo y único. El análisis mostró una primera posibilidad pura llamada polilla de Jade de llama, luego cambia a la polilla de Jade blanca translúcida. Antes de que Clark pudiera parpadear, estaba viendo un análisis que se llamaba polilla de piedra. Todo este potencial se debía a que la polilla adaptó el brebaje del alquimista.
Cuando se concentraba en las energías del fuego y el agua, el cuerpo del gusano de jade parecía resonar con ellas. Pero las energías cambiantes que se habían condensado en la poción de este alquimista no habían terminado. Cada una de ellas le dio al gusano de jade una forma potencial a la que transformarse. Sin embargo, a pesar de eso, el gusano de jade ya había reunido suficiente energía para lo que necesitaba. La alimentación y el cuidado esmerados que María ya le había dedicado a su compañero eran impecables. Se había asegurado de que tuviera alimento y de que recibiera energía de ella para nutrirlo en esta forma joven. También comprendió que esta no iba a ser una bestia con la que quisiera luchar. El gusano de jade también lo entendió debido a sus vínculos. Cuando una bestia comprendió esto, pudo sentir miedo. Sin embargo, María y sus otras bestias eran poderosas. Este gusano de jade se sintió inspirado a ayudarlos. Un deseo joven y honesto por aquellos a quienes ahora veía como una familia cariñosa. Esto solo le permitió expandir sus sentidos hacia el futuro del apoyo. El objetivo exacto que María tenía para él. Este hecho por sí solo fue un factor importante en el crecimiento actual que estaba experimentando. Era de conocimiento común para los verdaderos domadores que muchas bestias no podían alcanzar un potencial más alto sin apoyo. Incluso se sabía que algunas bestias requerían un apoyo emocional muy cuidadoso junto con otros métodos para permitirles crecer. En este momento, el gusano de jade ha demostrado ser ese tipo de bestia. El asombro de Clark no hizo más que aumentar cuando notó un pequeño cambio en el análisis. Había una sola línea que mencionaba la unidad y el equilibrio de las energías elementales que el gusano de jade podía lograr. Pero en ese preciso instante, el análisis cambió y Clark vio que el pequeño gusano de jade había comenzado a envolverse en un capullo verde claro con vetas de muchos otros colores. Algunas se desvanecieron mientras que otras comenzaron a condensarse aún más. Capullo de jade cerrado, temporal. La clasificación temporal se debe a los numerosos cambios únicos que se producen en su interior. La seda está formada por las energías únicas que el gusano de jade pudo almacenar durante la fase de gusano de jade de su vida. Normalmente, no formaría un capullo a esta edad, pero debido al cuidado extremadamente cuidadoso y la unión con otras bestias, el gusano de jade puede crecer mucho más rápido. La explosión adicional de energías únicas le dio al gusano de jade la capacidad total de despertar el potencial oculto de su sangre y espíritu. Crecerá más que otras polillas de jade independientemente de las energías que necesite y use a diario. Los tipos de fuego, agua, espiritualidad y tierra encontraron su camino hacia el gusano de jade y su linaje único. Ahora que estas energías han quedado profundamente grabadas, la forma adulta final será una bestia de tipo cuádruple que podrá usar estas energías libremente. Existe una gran falta de destreza en el combate debido a los deseos y habilidades del gusano de jade que le permitieron desarrollar estas 4 afinidades, especialmente con los beneficios adicionales de la poción de brebaje de los alquimistas. Cada afinidad podría desarrollarse de una manera nueva o inaudita para la familia de los gusanos de jade, ya que es capaz de utilizar todo el potencial de adaptación que tenía. Esta será la primera bestia de su especie. Aunque Clark quería más información, no pudo obtenerla por más veces que utilizó el análisis del sistema. Después de la 7ª vez, el sistema respondió con esto. El análisis no se modificará hasta que nazca la nueva bestia. No se compartirá más información debido a la sorpresa que se está gestando. Para Clark, eso significaba que el sistema sabía perfectamente qué bestia podría nacer, pero ocultaba intencionadamente las diferentes formas que podía adoptar la bestia, porque el sistema era más inteligente. Clark sabía que esto estaba sucediendo, pero nunca esperó que fuera algo malicioso. Esa bestia tiene demasiadas afinidades. Ella percibió los cambios que se habían producido alrededor del pequeño gusano de jade cuando éste había formado un capullo. Ahora que estaba en esa forma, María sonreía con una mirada cansada. Mientras María había compartido mucha energía, sintió que el gusano de jade estaba creciendo y lo atrajo con cuidado hacia el espacio de domesticación para que descansara de manera segura. Lit y la anguila de medianoche también lo siguieron con la misma apariencia cansada. Cuanto más descanse, mejor. Cuando ese capullo se abra, nacerá una nueva bestia tipo cuadrúpedo. Ni siquiera puedo adivinar cómo se llamará.
La honestidad de Clark hizo que María y ella jadearan. No esperaban esto. Lo que es porque lo cuidaste bien mientras viajábamos. Capítulo 582, más adentro de la jungla. Cuando María fue a recostarse, todavía arrastraba a Clark con ella, queriendo saber más. Ya te lo dije, no tengo idea de cómo se convertirá tu pequeño gusano de jade. Es completamente único y será una nueva bestia. Clark sintió que estaba siendo un poco puesto a prueba, pero sus preocupaciones se disiparon con la sonrisa que seguía apareciendo en el rostro de María. Estás cansado, en vez de molestarme con cosas que no sé, deberías descansar. La mirada que Emenaria le dio a Clark era una que le decía que no ganaría esta pelea. Vas a contarme todo lo que viste sobre mi nueva pareja. Y me refiero a todo. Se lo puedo contar a ella más tarde. Después de dejarse caer en el saco de dormir, sacó un cuaderno y lo colocó sobre sus rodillas esperando. No es nada. Todo, ahora. Luego tú también puedes relajarte. La sonrisa que le dirigió a Clark fue una clara advertencia. Obedeced o ella se esforzará para asegurarse de que, mientras todos descansaban en ese campamento, ella se encargaría de su vida. Clark solo pudo suspirar antes de seguir hablando. Debido a la poción de brebaje del alquimista, las energías únicas que el alquimista puso y condensó en ella, fueron compartidas. También te habría convertido en un mejor alquimista ya que podrías aprender a un ritmo mejorado. Como una iluminación. Pero pensé que era mejor usar el gusano de jade como material. Fue la decisión correcta. María levantó ligeramente las cejas antes de escribir algunas notas. Las energías que tu gusano de jade logró absorber de una manera única fueron la afinidad con la tierra, el agua y el fuego. Luego, la afinidad espiritual probablemente se debió a él y a su vínculo, lo que se fortaleció. Como le has permitido una seguridad y un aprendizaje, ha podido ignorar cualquier potencial de batalla. Por lo tanto, no podrá luchar mucho. Puede que no te fortalezca mucho a menos que uses técnicas relacionadas con la alquimia. Pero una cosa es segura, con esas afinidades, puede que sea capaz de hacer pociones sin todas las herramientas que normalmente se necesitan. Será así de fuerte. Esto pareció tranquilizar a María antes de que dejara de escribir. Lo que Clark logró ver por encima de sus rodillas fue una larga lista de teorías en constante crecimiento. No se había dado cuenta de que María había hecho más que leer parte de la información sobre alquimia que había encontrado. En realidad, había comenzado a memorizarla mientras desarrollaba nuevas ideas. Este era un proceso similar al que utilizaba ella, pero cuando lo hacía, encontraba información histórica y otra información complementaria. Como esto era muy limitado en la naturaleza o cuando viajaba, María lo había utilizado de forma diferente. María había logrado utilizar su propia posición como punto de oposición, adoptando diferentes posturas sobre sus propias teorías y argumentos. A partir de ahí, estaba empezando a analizar lo que necesitaba probar y lo que tal vez necesitara saber. Junto con todo esto, había comenzado a hacer cuadros con las descripciones de las recepciones de las hierbas y hierbas similares que podrían reemplazarse entre sí. Había tanto de esto en los papeles que María estaba revisando que Clark se dio cuenta de que María había comenzado a superarlo. Estaba trabajando mucho para convertirse en un luchador más fuerte. En ese sentido, era el más fuerte de todo el grupo. Sin embargo, como María se centró en la curación, la alquimia y el fortalecimiento de su cuerpo actual, había dado un salto mental. María ahora podía concentrarse y desarrollar sus propias pociones en papel sin necesidad de probarlas. Carecía de la experiencia real para hacerlo en la vida real, pero eso estaba bien. En el papel, había ideado una forma de superar esa brecha de materiales y tiempo. Podía hacer fórmulas de pociones sin necesidad de hacerlas en la vida real. Todo esto significaba que cuando la nueva bestia saliera del capullo, María y ella trabajarían más duro que nunca. Se podrían poner a prueba todas las teorías y se llevarían a cabo todos los intentos que aún no se habían realizado. Era una forma milagrosa de garantizar que habría nuevas pociones y aún más cosas en las que crecer. Si cualquier alquimista viera sus notas personales como estas, se sorprendería al descubrir que eran de alguien que era un novato en alquimia. Supongo que tienes muchas ideas nuevas, ¿no? Clark vio que María había sonreído más.
Con esto, sintió que podía levantarse. Pero antes de que pudiera moverse, María extendió la mano y lo tiró hacia atrás. Tú también puedes tomarte un descanso. Puedes leer mis notas y decirme qué piensas. Aunque Clark no se sentía como la persona más indicada para esto, se dio cuenta de que ese no era el objetivo. En poco tiempo, los dos se quedaron dormidos hablando de pociones e ingredientes de alquimia que ninguno de los dos habría encontrado si nunca se hubieran conocido durante el primer examen para ingresar a la Academia Nova. Habían recorrido un largo camino desde entonces. No sabían si alguno de los dos realmente entendía lo lejos que habían llegado y lo lejos que aún les quedaba por recorrer. Cuando la jungla estaba despertando, el grupo se encontró rodeado por una niebla matinal mucho más densa. Esta se iba elevando lentamente con el sol naciente. Sin embargo, ya se habían acostumbrado a ella, ya que esta zona se encontraba bajo los efectos de una mazmorra. ¿Qué vamos a ver hoy? Grace era la que calentaba el desayuno en el fuego que Isa había encendido para ellos. Su conversación había comenzado una vez que todos se habían reunido. Tenían que limpiar sus tiendas antes de comer o de lo contrario podrían ser demasiado perezosos para ponerse en marcha. Estaba planeando viajar a lo largo de los árboles más grandes hacia el área más profunda de la jungla. Si lo seguimos, deberíamos llegar a un lugar donde crecen muchas enredaderas. Las bestias de tipo planta también estarán en abundancia allí. Pero lo que deberíamos buscar es la pequeña mazmorra de la cascada. Puede ser muy útil para nosotros ya que tiene muchas hierbas curativas creciendo cerca de ella debido a la pureza del agua. A todos les pareció bien, aunque no por el motivo que había dicho Clark. Podemos bañarnos. Isa y ella dejaron de estar serias y decidieron que esto sería lo mejor desde que se inventó el pan de molde. Se dirigirían únicamente al agua más pura para obtener el beneficio básico de lavarse. Para ser justos, todos habían estado viajando por la jungla y la última mazmorra en la que habían estado estaba bastante embarrada. Sin mencionar que el vapor y la niebla habían logrado que su piel se sintiera más sucia de lo habitual. Si a eso le sumamos el sudor del calor de la jungla, cualquiera querría viajar al mejor lugar para limpiarse. La limpieza sería una opción ideal. Brad suspiró un poco mientras miraba a su bestia. El armamento poseído estaba naturalmente sucio. Era su espada, escudo y armadura. Si bien todavía estaba creciendo y no era una armadura completa, cubría su pecho y espalda por completo. Tenía suficiente espacio para ensuciarse. Eso sin mencionar el casco que se salpicó de barro y suciedad mientras habían peleado antes. No puedo decir que no quiera limpiar. Por mucho que al dragón bebé parezca disgustarle el agua, odia tener las escamas sucias. Ralph había estado aprendiendo mucho sobre la bestia que había adquirido recientemente. Era naturalmente exigente debido a la sangre de dragón que tenía. Incluso débil, era capaz de desarrollar ese sentido de orgullo y majestuosidad que tendría un dragón. Clark lo había percibido muchas veces con Krim. El plan es seguir los árboles más grandes. Una vez que lleguemos a una zona menos brumosa, todos sabrán qué tipo de árboles son. Clark no compartió esto. Ya había utilizado el análisis del sistema y estaba contento de que tuvieran más comida. No puedes ocultarnos mucho, Clark. Son árboles de plátano. Reese le arrojó un plátano a Clark. Gerald y yo vimos una bestia moviéndose entre los árboles anoche mientras estábamos de guardia. Derribó un montón antes de escaparse con algunos de ellos. Nos llevamos el resto. Los dos chocaron los puños antes de repartir el resto. Y viste a las otras bestias que les gusta esconderse en esos árboles. Las arañas de la jungla naranjas y amarillas. O viste a los murciélagos gigantes de la fruta. ¿Qué hay de algunos de los monos de seda de araña? A todos les gustan estas frutas. Todos tienen materiales valiosos y algunos incluso pueden ser alimento para nosotros. Clark miró con calma al grupo que comprendía que tendrían una nueva tarea. Será una buena prueba de nuestra fuerza a medida que avanzamos. Apuesto a que lograremos mucho más de lo que esperábamos. Capítulo 583, Cultivo de plátanos. No era extraño que siguieran los bananos. Clark ya había explicado que había varias bestias que podían usar para obtener una variedad de materiales y cosas que Isa podía vender.
Eso solo fue suficiente para ganar el voto de Isa. Lo que ella se dio cuenta fue la razón por la que estos árboles de plátano habían crecido de esta manera. Todos crecen en línea recta. Los árboles de plátano crecen a partir de semillas excepcionalmente pequeñas y en las granjas rara vez crecen en línea recta porque las semillas no todas se adhieren por igual al suelo. Aquí están completamente rectas. Como si hubieran crecido a partir de raíces guiadas. Esto era algo que muchas plantas araña u otras especies similares de plantas cultivaban. Ella las había visto en jardines, ya que se las podía entrenar fácilmente para que crecieran como la gente deseaba. Esa era también su belleza. Las direcciones en las que crecían eran naturalmente hermosas, ya que era una fuerza de la naturaleza que creaba líneas y formas perfectas, como los diseños humanos. Yo diría que debe haber una bestia subterránea que los está ayudando a crecer. Clark sonrió levemente mientras dejaba caer esta pista. Había podido mirar aún más en profundidad con el análisis. Solo porque había fingido ocultar el tipo de árbol, todavía tenía más información. Pero eso todavía estaba oculto para que el grupo se pusiera a prueba. Árbol de plátano silvestre poco común. Estos árboles de plátano son únicos porque son plátanos silvestres. Producen frutos más pequeños y tienen una afinidad natural con la tierra y la luz. Algunos incluso tienen afinidad con el agua debido a los entornos en los que crecen. Sin embargo, estos son aún más únicos porque son árboles de plátano silvestres. En la naturaleza, al topo le encanta el dulce sabor de los plátanos podridos, por lo que construye su hogar debajo de los árboles de plátano más grandes. Desde allí, cava un túnel recto mientras excava a propósito casas más pequeñas para liberar sus excrementos. Las semillas han viajado a través del topo y crecen. El topo de la jungla es un animal terrestre único que debe vivir en la jungla para encontrar el suelo blando y oscuro en el que encuentra lombrices de tierra. Ese es el alimento básico de su dieta. Debido a esta dieta, su estómago está lleno de un fertilizante increíble para las semillas. Cuando las semillas salen de su cuerpo, crecen 3 veces más rápido que una semilla que no pasa por este proceso. Algunos agricultores ofrecerían toda su finca para tener un animal como este. Sin embargo, como los topos de la jungla deben vivir en el entorno de la jungla, hay un número limitado de agricultores que pueden criarlos. Solo 3 familias están dispuestas a vivir cerca de una jungla y cultivar plátanos con los mismos métodos naturales. Era mucha información. Clark había tomado prestada una libreta de ella y había anotado todo esto. Sabía que ella lo revisaría y anotaría lo que fuera necesario o lo dividiría para que encajara mejor en sus propios registros. Ella tenía una forma mucho mejor de mantener estos registros que todos los demás después de haber adaptado sus registros comparándolos con los de un investigador de fama mundial. Eso significa que quieres que descubramos a esta bestia. ¿Significa eso que son peligrosos? ¿O son una bestia civil que crees que sería interesante investigar, ya que es parte de la sociedad? La astucia de la pregunta de ella fue suficiente para que todos entendieran que iba a obtener más información de la que solo se solicitaba en la pregunta. Son una bestia que solo es utilizada por un pequeño grupo de familias de agricultores. Son muy dóciles. Pero no saldrán a molestarnos. Es solo una buena información para tener en cuenta, ya que puede haber otras especies de ellos. Topos de la jungla. He oído hablar de esto. Hay una familia que solía tener 2 ramas. Tenían agricultores que intentaron cruzar el topo de la jungla con el topo de la tierra para crear un topo más apto para el cultivo. Pero en lugar de eso, terminaron con un topo de lodo que transmitía enfermedades porque siempre estaba cubierto de un denso lodo. Grace, ¿cómo lo sabías? Clark estaba un poco aturdido. Su juego se había roto parcialmente porque Grace había demostrado que tenía un dato curioso y sorprendente sobre la bestia en cuestión. Un día estaba en el mercado y oí que había gente que intentaba hacer eso. Así que pregunté qué había pasado porque quería saberlo. El dueño del puesto que vendía fruta me contó la historia y fue terrible porque querían que les llegara más producto para vender. Entonces podrían vender fruta de mejor calidad y comprar un puesto nuevo. Después de eso dejé de prestarle mucha atención. Tenía que volver a casa. Grace fue bastante realista al respecto. Bueno,
Supongo que esa es una opción. Isa estaba un poco más feliz de escuchar que un gran comerciante de frutas no había ganado impulso antes de que ella comenzara a hacer crecer su propio negocio. ¿Y qué pasa con las otras bestias? ¿Es esa una de las bestias que están ahí? Gerald estaba haciendo todo lo posible por localizar una de las bestias que Clark había mencionado antes. Es el color amarillo de una araña. ¿Verdad? Es diferente del amarillo opaco de los plátanos. Muda de piel de la araña de la jungla amarilla, común. Este es un material bastante inútil. El exoesqueleto de una araña amarilla de la jungla se muda una vez al año. Cuando se muda, el exoesqueleto más viejo es muy frágil y débil. La razón es que comenzará a descomponerse en el momento en que se libera del cuerpo de la araña. Pero es una buena señal de que la araña recién mudada está brotando cerca. Es solo una muda de piel. Se muda una vez al año y el exoesqueleto mudado es completamente inútil porque ya es demasiado frágil para ser usado. Estoy seguro de que alguna bestia aquí o allá podría necesitarlo, pero buenos ojos. Ahora todos pueden decir cómo son las amarillas. Si bien esto no era realmente una bestia, fue agradable ver la similitud de colores de los plátanos en los que se esconden las arañas y el color real de la araña. Saber estas cosas podría salvar una vida. Gerald conocía a esta bestia porque su camaleón acorazado podía cambiar de color o volverse completamente invisible con sus habilidades. Por lo tanto, él siempre desconfiaba de esas cosas. Había visto los peligros de primera mano cuando lo usaba para pelear. Entonces, ese color naranja sería el mismo. Ralph y Brad se habían unido para buscar más. Lograron encontrar un exoesqueleto anaranjado a unos pocos árboles de distancia. Exactamente. El color naranja es para combinar con el color de las flores antes de que empiecen a crecer los plátanos. Como en esta selva casi siempre hace calor, pasan por ciclos independientes. Cuando la fruta crece, la araña naranja atrae a una amarilla, pone huevos y luego se muda a otro árbol. Interesante, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Voy a empezar a documentar la misma especie de araña que tiene colores alternativos según los métodos de caza de los machos y las hembras. Es una especie muy singular. Disfruto de estos descubrimientos. Desde que ella se encontró en esta situación, no tuvo ningún problema. Entonces, son arañas. Se comen a los murciélagos frugívoros y a los monos de seda de araña que mencionaste antes. Estoy bastante seguro de que sí. Clark sabía a dónde quería llegar María con esta pregunta. Y cuando casemos algunos, podemos tomar su veneno para que hagas antídotos o para que Lit lo use. Tal vez Reese también pueda usar el veneno. Sin embargo, dudo que sea útil. Esto no era una actitud negativa, solo un hecho, ya que muchos animales de la jungla tendrían cierta resistencia a los venenos y venenos. Solo como materiales podrían ser buenos. María se encogió de hombros. Quería ver de lo que era capaz. Pero eso podría ser para otro día. Seguía concentrándose en el capullo del gusano de jade. Esperando que se desatara en cualquier momento. Oh no, esto no me gusta ni un poco. Grace dio marcha atrás y llamó a su pinzón de hielo para que enviara una pequeña brisa fría. Delante del grupo, una telaraña más grande se cubrió de escarcha. Era casi translúcida, pero Grace la había percibido con la afinidad por el viento de su pinzón de escarcha. Las dos la habían sentido moverse en la suave brisa de la jungla. Por lo tanto, sabían que era una trampa peligrosa. Entonces, esa sería una de las telarañas. Reese levantó su espada y la atravesó. Pero esa también fue una decisión imprudente. Simplemente se despojaron de sus exoesqueletos. Supongo que tendría sentido que se escondieran cerca de sus árboles para descansar un rato. Pero eso también hace que les resulte más fácil, o se despojaron de sus exoesqueletos y simplemente sacaron a sus crías del cascarón. Clark se dio cuenta de los errores que había cometido. Todos estos árboles tenían frutos. Eso significaba que las arañas machos se habían quedado allí para cuidar los huevos mientras esperaban a que eclosionaran. Esto coincidió con el momento en que se desprendían de sus exoesqueletos. Además, también habían visto cómo eclosionaban sus huevos y necesitaban comida para alimentarlos.
Pero en su estado más débil, no tenían más opción que expandir sus redes. Capítulo 584, demasiadas crías. No quiero preguntar esto, pero Grace, puedes hacerlo de nuevo. La voz lenta pero tranquila de María era lo único que advertía a todos que no se movieran. Originalmente, el primer pensamiento que todos tuvieron fue simple: rodear la telaraña que Grace acababa de dejar congelada en una capa de escarcha. Sabían dónde estaba y podían esquivarla. ¿Quién quería caminar a través de más telarañas? Incluso cuando Reese cortó la telaraña, esta seguía siendo más grande y podía pegarse a ellos. Pero cuando Grace le pidió a su pinzón de hielo que hiciera una ráfaga más grande de viento helado, todos comprendieron el gran peligro en el que se habían metido. Había más de una o dos telarañas translúcidas. En lugar de la única que Grace había encontrado, todos los arbustos, todos los árboles, todo a su alrededor tenía hilos de seda de araña o telarañas. Habían entrado en lo que solo podía llamarse un nido. Los huevos deben haber eclosionado y también comenzaron a cazar, ya que no recibieron suficiente comida de sus padres. Ella sabía que esa era la teoría correcta. Sin embargo, claramente no le gustaba en absoluto. ¿Y si usamos llamas para quemarlos a todos, la jungla podría arder? Como Ralph entendía los peligros del fuego mejor que la mayoría de las personas, habló rápidamente para evitar el posible incendio en la jungla en el que podrían terminar atrapados. Pero eso no le impidió llamar a su jabalí fundido. El calor de su cuerpo aún podía quemar la telaraña que tocaba y disuadir a las arañas cuando aparecían. Esto es algo muy poco frecuente. He oído que los comerciantes de seda darían a su primogénito por una oportunidad como esta. Sin embargo, Isa pensaba de otra manera. La cantidad de seda que hay aquí se puede vender fácilmente por miles de monedas de oro. Es de mayor calidad y procede de arañas a las que no mucha gente puede acceder sin correr riesgos. También conocemos los peligros de estas arañas, así que quizá podamos cosecharlas. La emoción solo provenía de Isa. En particular, porque todos los demás habían comenzado a escuchar el leve tic-tac y golpeteo en las telarañas. Los pequeños sonidos de los duros exoesqueletos sobre las hojas o sobre las ramas secas del suelo de la jungla. Las telarañas se habían roto y enfriado. Ahora que todo había quedado al descubierto, las arañas venían a buscar a sus presas. Empezaron a aparecer arañas anaranjadas y amarillas más pequeñas que cualquiera de los exoesqueletos. Las telarañas heladas ya habían empezado a derretirse, pero a las arañas no les importaba. Se habían desarrollado lo suficiente como para sujetarse fácilmente a las telarañas sin importar la humedad o el aire más frío. Esto era solo parte de cómo estas bestias habían crecido a lo largo de generaciones. Vamos a tener que luchar contra muchos de ellos, ¿no? Brad suspiró en voz alta. Sabía que los enemigos más pequeños no eran tan fuertes, pero aún tenían veneno. Seguían siendo más numerosos. Lo peor de todo era que no venían de una sola zona, ya estaban por todo el grupo. Yo diría que vamos a atravesar esta zona. Los árboles de plátano no están solo aquí. Se extienden en líneas rectas durante kilómetros. Eso significa que estas arañas viven a lo largo de esa línea durante kilómetros y kilómetros. O luchamos ahora y las asustamos o morimos para ser su comida. Clark estaba tranquilo mientras preparaba su lanza de relámpago negro. Estas bestias eran recién nacidas. En sus mentes jóvenes, esto era solo comida que querían más que cualquier otra cosa. Para una bestia más adulta, sabrían que esta presa no era una presa en absoluto solo por los instintos que tenían. Pero el problema con los jóvenes era que eran tontos. Cuando una de las arañas adolescentes de color naranja saltó hacia Brad, este la estrelló entre su escudo y un árbol. La aplastó de un solo ataque. Lo único que cualquiera pudo pensar fue asqueroso. Un proceso de pensamiento adecuado después de aplastar a una araña de esa manera. La misma expresión que Brad estaba poniendo la estaba poniendo Reese, que acababa de cortar a 3 arañas seguidas. Las entrañas supurantes de las arañas recién nacidas eran suficientes para hacer que incluso las personas más duras se preguntaran por qué se veían así. Sin embargo, los beneficios de estos reyes de los enemigos era que sus exoesqueletos aún no se habían endurecido. Eran más fáciles de combatir debido a esto.
cuando la anguila de medianoche comenzó a atacar con su cola cubierta de oscuridad debido a sus afinidades, María tuvo que actuar también. Esto era una señal de que el pequeño tamaño de las arañas de la jungla recién nacidas les estaba permitiendo acercarse. Para que se movieran más rápido de lo que todos habían esperado. Este era el peligro añadido que conllevaba este tipo de oponentes: cantidad, velocidad y menor tamaño. Esto sí que es molesto, exclamó Ralph mientras cambiaba sus hachas por dos de sus martillos de forja. Tenían más superficie y no necesitaba mucha fuerza para aplastar a las arañas. Con su creciente eficiencia, Isa también vio una oportunidad. Como el fuego no funcionaba, decidió copiar a Grace, que estaba haciendo que su pinzón de hielo le cubriera los brazos con hielo. De esa manera, Grace podría usar sus brazos como armas destructoras. Isa pensó que el hielo no era una mala idea. En un destello de frío, Isa invocó a su bruja de invierno. Esta se fusionó con su cuerpo y una gran placa plana de hielo cayó alrededor del grupo. Fácilmente destrozó un área de espacio en movimiento. Esto fue aún mejor ya que todo el grupo tenía experiencia en moverse entre el hielo y el frío debido a su tiempo en la ciudad Nebbiole. Sin esa lección, habrían tenido más dificultades para luchar. Pero esto les dio el espacio para dispersarse más. Cada corte que Clark usó con la lanza de relámpago negro logró matar a más de 5 o 7 de las pequeñas arañas de la jungla. Sin embargo, sabía que era cuestión de tiempo antes de que los padres de estas arañas salieran a ver cuál era el problema. Tenemos que avanzar antes de que las arañas mayores lleguen por aquí. No son tan sensibles con todas las crías de arañas más pequeñas moviéndose por ahí. Pero se darán cuenta cuando las arañas dejen de moverse. Clark sabía que esta advertencia también se debía a que el hielo había congelado algunas de las telarañas. De todos modos, esta era una alerta lo suficientemente importante como para que comenzaran a comercializar el grupo antes. Entonces yo atacaré mientras tú te congelas. Brad comenzó a colocar su escudo justo frente a él. El hielo que Isa y Grace crearon allanó el camino mientras Brad atacaba a través de las redes y el hielo que las cubría. Las telarañas y el follaje congelado se rompieron fácilmente cuando Brad cargó hacia adelante. Era un escudo. Una persona defensiva que podía proteger al grupo. Sin embargo, eso no disminuyó en absoluto su capacidad de ataque. Pudo luchar y superar esto con una fuerza brutal que no muchos otros tenían. A su lado, el jabalí fundido de Ralph estaba cargando contra las arañas más pequeñas que intentaban llegar a Brad por un lado. Lo mismo le ocurrió a Reese, que se asoció con Gerald para atacar al lado opuesto. Los demás lo siguieron cuando notaron que las telarañas se iban haciendo cada vez más pequeñas frente a ellos. Cuando Clark vio las patas de araña más largas con un exoesqueleto claramente más denso, ya era demasiado tarde para la araña atacante. El grupo había comenzado a desaparecer más adentro de la jungla. Lo que Clark no había notado era que el mapa había registrado todo esto. El mapa que había estado tratando de terminar como parte de su misión había hecho que este fuera el callejón de telarañas dentro de la violenta jungla. Salvaría la vida de muchas personas. Al explorar una zona tan peligrosa, evitar el callejón de las arañas los mantendría con vida y a salvo de los paquetes de comida envueltos en los que podrían convertirse si se movieran tontamente por esa zona. No quiero más plátanos nunca más. El grito de María era justo. Nadie pensaba que los frutos silvestres del plátano fueran apetecibles nunca más. Sobre todo si eso significaba que tendrían que enfrentarse a más de unas cuantas bestias para conseguir un montón de ellos. Estoy de acuerdo, no sigamos siguiendo los árboles de plátano para intentar llegar a otra mazmorra. Los rodearemos y luego los atravesaremos cuando sea necesario. Isa apoyó esto. Sus deseos de cosechar toda esa seda se habían desmoronado. No es que no hubiera atrapado algunos hilos mientras corría que ahora estaba enrollando en carretes vacíos que llevaba por si acaso. Eso sí que era un comerciante. Entonces tendremos que explorar y ajustar nuestro camino. Tomará algún tiempo. Por ahora, sin embargo, necesitamos encontrar un campamento decente. Después de eso, necesitamos repensar algo. El plan de Clark era muy adecuado. Habían cambiado de camino por un margen decente para evitar las arañas que anidaban. El peligro había aumentado.
pero había otras bestias por las que comenzó a preocuparse debido a las arañas. Capítulo 585, Cruzando caminos en la jungla. A medida que avanzamos por la jungla, los espacios se fueron haciendo cada vez más concurridos. Tenía sentido que alrededor de los árboles de plátano hubiera habido más espacio libre debido a la mayor actividad de los animales. Sin embargo, todo el grupo olvidó que la mayoría de los animales dependían de los árboles como medio de transporte. Muy pocos se desplazarían por el suelo, ya que allí vivirían depredadores y otros animales más pequeños. Fue sorprendente que el grupo aún no se hubiera topado con grandes nidos de insectos que vivían en el suelo. Pero por el momento, luchaban por abrirse paso entre la maleza para llegar a su destino. Había planeado dirigirme a una mazmorra que sabemos que está en esta zona. Charles compartió el mapa antiguo y tosco. Nadie se había dado cuenta de que había cambiado y no le importaba no explicar esa parte de las cosas. Pero la búsqueda llevará más tiempo si tenemos que permanecer más lejos de cada banano. Tendríamos que recorrer el callejón de las arañas para llegar más rápido. Pero podríamos morir allí. Nadie había objetado este nombre para este nuevo peligro. Entonces, debemos acercarnos a la zona que creemos que es una mazmorra sin tener que luchar contra todas las arañas que acaban de nacer. ¿Por qué no podía ser una temporada más fría? Grace no entendía cómo tenían tan mala suerte. Si no fuera esta temporada, entonces no tendrían tantas crías de arañas de la jungla con las que lidiar. No siempre es perfecto, pero si llegamos en una estación ligeramente diferente, entonces tal vez tengamos que enfrentarnos a otras amenazas. Muchas bestias diferentes viven en la violenta jungla antes de que se convierta en llanuras salvajes. Después de eso, tal vez nos encontremos con elfos. Como ella tenía más conocimiento que la mayoría, explicó que esto era solo el comienzo. Muchas otras bestias podrían aparecer dependiendo de la temporada o de lo lejos que viajaran. Peor aún, podrían lidiar con los asentamientos de los elfos. No deberíamos ir tan lejos. Apenas podemos manejar nuestra propia raza. ¿Cómo manejaríamos a varios? Reese y Gerald casi hablaron al mismo tiempo. Pero para ser justos, sería mucho más difícil manejar a ambas razas o meterse más en los problemas de corrupción. No, estamos aquí, en una zona desértica en particular, para entrenar. No me iré hasta que pueda defender una ciudad. Fue Brad quien habló. La convicción en su voz pareció resonar en los oídos de todos. Exactamente, no deberíamos distraernos y salir corriendo por todo el mundo. Cuando volvamos, seremos viejos y más débiles que antes. Reese exageró en ese punto, pero todos estuvieron más o menos de acuerdo con eso. Tenían una razón para estar donde estaban. Entonces, ¿cuál es el verdadero plan? Gerald se alejó hacia Clark, que ya estaba empezando a moverse. Parecía que había tomado la decisión de buscar un lugar para acampar en otro lugar. Para ser justos, el lugar en el que estaban todos parados estaba demasiado cubierto de maleza. Si iban a pasar su tiempo cortando y preparando un campamento allí, lo harían en la oscuridad. Deberíamos poder encontrar árboles derribados o algo por el estilo por aquí, ¿no? Una jungla que crece demasiado todo el tiempo hará que algunos árboles se pudran y el mejor lugar para acampar allí es derribar otros árboles o aplastar algunos arbustos a su alrededor. Creo que eso lo convertiría en un mejor lugar que ese. El proceso de pensamiento de Clark era simple. En cada bosque, jungla, cualquier lugar con árboles habría árboles caídos. Idealmente, serían el lugar perfecto para que todos fueran y acamparan porque simplemente lo eran. Algunas personas incluso usaban esos lugares como un puesto principal para acampar, para apuntalar las tiendas o simplemente para protegerse del viento. En general, era parte de lo básico. Eso ni siquiera tenía nada que ver con la comida cerca de los troncos podridos. Setas silvestres, musgos y varias plantas que podían crecer gracias a ese lugar. Definitivamente era el mejor lugar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? María dejó que Clark decidiera y esperó a que siguiera avanzando. En general, el grupo comenzó a seguir el borde de donde estaba el callejón de las arañas. Esta era una táctica simple para mantener el espacio y poder atravesarlo cuando lo necesitaran.
Este beneficio provenía de que Clark tenía un mapa mágico literal que se actualizaba a medida que avanzaban. Sin embargo, se dio cuenta de un problema bastante rápido. Cuanto más denso era el follaje a su alrededor, peor era. La maleza era tan espesa que ni siquiera podía ver a unos pocos pies en algunas direcciones. Era un aspecto muy peligroso de una jungla en general. Una de las razones por las que muchas personas tendrían dificultades. La siguiente hora transcurrió de esta manera descontrolada. Pero cuando Clark se dio cuenta de que el mapa aún no se había actualizado, notó algo importante. Un detalle en particular, ya que el cielo había comenzado a oscurecerse. Hay varias hileras de árboles de plátano y estamos entre ellas. Simplemente caminamos en círculo siguiendo una que forma casi un cuadrado donde se cruzan las secciones. Así que evitarlas de la misma manera nos hizo desviarnos. Clark estaba a punto de estallar. Esto fue un suceso tonto pero muy molesto. En serio. Creí que habíamos estado caminando una eternidad entre esas estúpidas raíces de árboles y arbustos. Grace dio un pisotón mientras todos los demás expresaban su propio enojo. Pero cuando ella habló, estaba segura de que todos la escucharían. Esta es una trampa muy buena. Las arañas pudieron colocar sus telarañas por todos los arbustos y árboles de plátanos en fila. Como los topos de la selva hicieron que cayeran más plátanos en todos los lugares donde ayudaron a que los árboles cayeran, no tenían idea de que habían hecho que varias filas de árboles de plátanos se cruzaran. Las arañas aprovecharon y fabricaron una trampa. Hubo una oleada colectiva de enojo y maldiciones antes de que todo el grupo se recompusiera de nuevo. ¿Me estás diciendo que todos podemos correr en círculos de esta manera porque las arañas saben que la comida en su cajita volverá a ellas? Ralph estaba listo para lanzarse a la guerra contra las arañas de la jungla. No le importaba cuántas más hubiera. Esto era demasiado. Mientras Ralph lidiaba con su propia frustración, el resto del grupo se puso en alerta. Habían oído un chillido más agudo. La señal que una bestia le estaba dando a otra de que estaba siendo lastimada. Cuando todos miraron hacia allí, la escena que creían ver no se estaba desarrollando. En lugar de que una bestia llamara a varias pidiendo ayuda, descubrieron que una bestia había sido aislada de su grupo y el resto no se acercaba. Dinero de seda de araña, poco común. El mono de seda de araña es una bestia de tipo ligero y terrestre que imita la apariencia de una araña para disuadir a sus presas o esconderse dentro de grupos más grandes de arañas de corteza marrón. Son muy buenos en esto para disuadir a sus principales depredadores que son cazados por las arañas de corteza marrón. Sin embargo, cuando las arañas de la jungla las encuentran, a menudo las ven como arañas rivales y las atacan con aún más saña. Esto hace que las arañas de la jungla se esfuercen por atacar a estas bestias. El nombre de esta bestia, mono de seda de araña, se debe a su hábito de recolectar toda la seda de araña que encuentran en las telarañas desechadas. La usan para adornar su cuerpo e impresionarse entre sí. También la usan para hacer hamacas en los árboles. Su fuerza radica en su número, ya que pueden moverse fácilmente entre los árboles y al mismo tiempo acosar a los atacantes y morderlos con sus afilados dientes reforzados con tierra. La menor afinidad con la luz que tienen se debe a que están constantemente más arriba en los tis. Por eso pueden ver fácilmente la seda translúcida de la araña. Clark observó cómo 5 arañas de la jungla de color naranja se reunían y atacaban al único mono de seda araña. Se había mudado a su territorio y estaban lidiando con él. Los demás no lo salvarán porque hay demasiadas arañas. Pero esto es perfecto para nosotros. Clark siguió adelante con Brad tomando la delantera. Naturalmente, Grace vio que era el momento ideal para volver a atravesar el callejón de las arañas y acercarse al área por donde Clark los había estado guiando en primer lugar. Los movimientos del grupo apenas se notaron, ya que todas las arañas cercanas se habían reunido con el enemigo que se había acercado a sus redes. Estaban mucho más preocupados por esto. ¡Qué suerte! Isa casi saltó sobre el suelo de la jungla mientras ellos salían de las telarañas con mucha facilidad. No se había imaginado que tendrían un golpe de suerte después de haber descubierto su terrible situación. Fue un evento natural. Hubiera habido una oportunidad más adelante si hubiéramos logrado esperar lo suficiente. Sin embargo,
Fue oportuno porque logramos encontrar exactamente lo que Clark quería que encontráramos. Pasaremos una verdadera noche en la jungla. Ella señaló los 2 árboles que habían caído frente a ellos. Los troncos se habían podrido en un lugar perfecto para hacer un cobertizo. Capítulo 586, Padre Araña de la Jungla. Los árboles caídos les proporcionaron a todos el mejor lugar al que podían ir a descansar. Sin siquiera esperar, comenzaron a preparar el área. Gerald había aprendido a colocar algunas trampas básicas. La forma más fácil de tener algún tipo de alerta sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor. Aunque eran trampas básicas con forma de alambre o campanas, esto era una jungla. El viento no era lo suficientemente fuerte como para activarlas, a menos que fuera una bestia capaz de generar suficiente viento para hacer sonar las campanas. Por lo tanto, la trampa era una excelente advertencia. Sin embargo, Clark sabía que estas trampas de poca monta no eran suficientes. Las arañas tenían una forma de desplazarse muy refinada. Estaban acostumbradas a utilizar movimientos delicados y a moverse silenciosamente por el bosque cuando cazaban o esperaban a una presa. Por lo tanto, era muy fácil imaginar que serían capaces de acercarse sigilosamente. Pero había más cosas de las que preocuparse. Deberíamos arriesgarnos a un incendio. Después de atravesar el callejón de las arañas cuando tuvieron la oportunidad, Isa había considerado lo que podía y no podía hacer para ayudar. El fuego no debería ser un gran problema, especialmente después de que vimos el alboroto con ese dinero de seda de araña. Pero eso fue cuando quedamos atrapados en su pequeño cuadrado de telarañas. Ahora podríamos atraer otras cosas. El punto de Clark era más fácil de entender que otros problemas potenciales. Ahora que las arañas no estaban aislando un área, era más probable que se encontraran con más bestias. Sin saberlo, nos protegieron como si fuéramos comida en una alacena. Odio eso. La voz de RS era suave y había murmurado, pero todos sentían lo mismo al respecto. Pero las arañas no tenían la culpa. Era un instinto natural para sobrevivir y administrar su comida. Sería cruel tener eso en cuenta, ya que no estaban al mismo nivel que las razas inteligentes. Así era como cazaban. Si hubiéramos estado aquí en cualquier otro momento, no habríamos tenido que lidiar con los bebés. Gray silenció las quejas mientras ayudaba a preparar más agua. Ya había ayudado a Isa antes a condensar hielo y luego hacer que el elemental de fuego lo calentara hasta que hirviera para asegurarse de que fuera seguro. Este era un método que Clark no había considerado, pero se alegraba de que pudieran hacerlo. Ampliaba sus posibilidades de obtener agua en caso de necesidad. Aunque creo que esta zona es genial, que derribó este árbol. No puedo decir que son las marcas de garras. Gerald había estado estudiando las huellas de los animales en sus libros, debería haber podido darle al grupo alguna idea de que había derribado estos árboles. Incluso si había sucedido hace mucho tiempo. Ha pasado demasiado tiempo para preocuparse por eso. Ya están abajo. Brad se encogió de hombros mientras él y Ralph comenzaban a anclar una cuerda en el tronco podrido del árbol para usarla con las carpas. Sería más estable tener algunas cuerdas adicionales. Aunque fuera más trabajo. Pero eso también les permitiría estar más cómodos en ese desierto. Eso era suficiente para ayudarlos a todos a dormir mejor. Creo que lo sé. María estaba sacando lentamente sus dagas mientras Lit ya había adoptado la forma de la capa de emperatriz. Todo el grupo dejó de hacer lo que estaba haciendo al instante, justo a tiempo para oír el roce de algo afilado y duro de madera. Araña caníbal rara. La araña caníbal es una araña mutante única. Mutó y comenzó a consumir a sus hermanos y hermanas después de la eclosión. Esto se prolongó a lo largo de los años y finalmente consumió suficientes arañas de la jungla adultas como para poder producir muchos huevos. No puede producir más arañas caníbales, lo cual es un efecto natural debido a sus grandes puestas de huevos cada año. Es capaz de mezclar los venenos de las arañas de jungla amarillas y naranjas creando un veneno extrañamente más fuerte que reducirá fácilmente el interior de lo que ataque a un líquido que consumirá fácilmente. El exoesqueleto tiene rayas naranjas y amarillas que le permiten crear un efecto de camuflaje extraño en las zonas entre los árboles de plátano y el sol poniente.
Por eso es capaz de acercarse sigilosamente y devorar a la extraña araña de la jungla adulta. Sin embargo, también se la considera un enemigo para ellas. Eso significa que cuando sus crías crezcan, la atacarán. Pero también son su alimento. No tiene medios para hacerse más fuerte debido a su mutación. Sin embargo, eso no le impide crecer en tamaño. Es capaz de hacerse más grande con el tiempo. El exoesqueleto es ideal para armaduras ligeras porque es lo suficientemente viejo como para que el exoesqueleto esté bien definido. También se puede convertir en armas debido a sus patas más afiladas. Los colmillos son incluso lo suficientemente resistentes como para perforar algunos metales o ser forjados con metales. Su debilidad son sus ojos ya que es muy sensible y puede verse abrumado. Estaba dormida y ahora está despierta. Sin darse cuenta, todo el grupo se había perdido a la bestia que se encontraba sobre ellos. Esta enorme araña se había mimetizado con la extraña coloración del cielo en los árboles. Por lo tanto, cuando se despertó y vio que el espacio que había despejado para su hogar tenía comida nueva, la araña mutada comenzó a moverse. Unas patas largas y afiladas se acercaron a ellos. También se movían pequeñas líneas de seda de araña. Esto demostró a Clark que la araña caníbal tenía control sobre los hilos que podía producir. Los estaba usando para tejer redes que los mantendrían a todos atrapados en el pequeño claro de árboles caídos que había hecho años atrás mientras crecía. Isa, usa tu elemental de fuego para quemarle los ojos si puedes. Pero ten cuidado, será rápido para bloquearlo ya que lo verá venir. Clark sabía bien que los múltiples ojos de la araña le darían una advertencia justa. Podía ver sus movimientos sin mover la cabeza. Sería capaz de bloquear los ataques. Al diablo con la ceguera, aplastémosla como a los pequeños. Gritó Ralph a su jabalí fundido. Los dos ni siquiera dudaron en seguir adelante. En lugar de los martillos de forja, Ralph tenía las hachas listas para cortar las patas que podría usar como material para la forja. Maldito idiota que intenta que lo maten. Isa maldijo mientras se fusionaba con el elemental de fuego y lanzaba una bola de fuego a los ojos de la araña. Sabía que el ataque sería bloqueado fácilmente ya que se trataba de una bestia más vieja. Una que definitivamente sería un desafío vencer ya que Clark les había advertido e incluso había comenzado un plan. Las patas de la araña se movieron más rápido de lo que Isa había esperado. Vio una atravesar la bola de fuego como si fuera otra de sus telarañas. Entonces Ralph y su jabalí fundido fueron devueltos. Pero el jabalí fundido se había llevado la peor parte del ataque. Su cuerpo, al ser más resistente que el de la mayoría de las bestias debido a la afinidad con el metal, no sufrió mucho daño. Pero Ralph, que fue arrojado hacia atrás, definitivamente lo sentiría más tarde. Sin dudarlo más, Brad le gritó a la araña caníbal. Esta lo escuchó y se dirigió hacia la presa que era claramente más grande y estaba esperando ser devorada. Si tan solo hubiera sabido que su pata que intentaba perforar el escudo que sostenía Brad en realidad estaba tratando de dañar a una bestia, entonces tal vez no se hubiera distraído tanto cuando su pata afilada crujió y se causó dolor. Tonto. Reese se burló de la araña mientras se asociaba con Brad y los dos contraatacaron mientras la araña estaba distraída. Su trabajo en equipo los llevó a atacar fácilmente las articulaciones de la araña. Un solo movimiento entre los dos había cortado 2 patas. Eso fue un total de 3 dañadas de 8. Son 4. Clark cortó otra pierna. Su velocidad y su fluidez a través del dolor de la araña le habían permitido fácilmente llamar a la lanza de relámpago negro desde su anillo espacial y cortar otra pierna. Pero cuando el suelo se movió bajo las 4 patas restantes de la araña, se demostró que ella era la causante del problema. Había llamado a su príncipe de la tierra para que moviera el suelo lo suficiente como para desequilibrar a la araña, que ya estaba dolorida. Por eso no deberías menospreciarnos. Somos mejores como equipo. No es que no podamos enfrentarte solos. Grace tiró de la cuerda de su arco y soltó una flecha de hielo que ella y su pinzón de hielo habían hecho. Estalló en una pequeña ráfaga de escarcha que ralentizó aún más a la araña. Estoy de acuerdo, fallaste. Gerald apareció sobre la araña que caía de un árbol cercano. Su daga estaba perfectamente colocada para cortar otra pata. Mientras tanto,
María también se había movido y estaba haciendo lo mismo. Esto dejó al recuperado Brad para saltar hacia adelante en venganza. Sus dos hachas atravesaron la cabeza de la araña. Eso fue por abofetearme. El grupo respiró colectivamente antes de volver a la calma. Su trabajo en equipo fue sin duda la razón por la que habían repelido fácilmente a una bestia más grande como esta. Capítulo 587, Larga noche. Esa cosa era un monstruo, ¿verdad? La opinión de Gray sobre lo que acababan de enfrentar era claramente un monstruo. Había oído a Clark llamar la araña de la jungla caníbal. Eso significaba que incluso se estaba volviendo contra su propia especie. ¿Qué otra cosa sino un monstruo haría algo así? No, era una araña mutada. Creo que eso dije. De todas formas, como era una araña mutada que podía comer y producir sus propios huevos, no podía reproducirse y producir más de sí misma. Por lo tanto, se vio obligada a seguir con el mismo ciclo sin volverse más extraña. La naturaleza es muy extraña, pero está equilibrada. Para Clark era importante ver esto. No había entendido lo que el sistema le había dicho. Ni siquiera sabía si eso significaba que el sistema había añadido esas líneas aquí y allá como una forma de darle una lección. Pero en la mente de Clark, él y el grupo eran el equilibrio de los que estaban corrompidos. Le habló una dulce melodía de equilibrio a la mente de Clark. Especialmente porque todos estaban en este desierto para poder enfrentarse a enemigos más fuertes en el futuro. Oye. Esto es bueno, gritó Ralph cuando comenzó a examinar el exoesqueleto y los colmillos de la araña de la jungla mutada. Su voz se volvió más exuberante a medida que notó más usos para ellos. Si se utilizan todos estos, podríamos tener una nueva armadura ligera que resista fácilmente las espinas y las ramitas delgadas de aquí. Ella estaba justo al lado de Ralph. Pensaba que aprender los usos de todos los materiales de una araña de jungla mutada tan extraña sería muy beneficioso para aquellos que descubrieran un caso similar en el futuro. Pasó una vez, ¿por qué no volvería a suceder? Los colmillos serán la base de una daga. Puedo hacerle a María un juego de dagas que permita que el veneno se desplace a través de la daga y lo inyecte de manera similar a como lo haría la araña. Todo lo que necesito hacer es estudiar el túnel dentro de los colmillos. Puedo replicarlo y al mismo tiempo fortalecerlo. El interés de Ralph estaba en otro nivel. Clark sabía que Ralph era una persona directa y sin reservas. Por eso era tan brutal en su estilo de lucha con doble hacha. Pero en ese momento, Clark estaba viendo cómo Ralph había cambiado su forma de pensar. Estaba buscando algo más profundo que lo que era el colmillo. Estaba buscando aprender cómo fluía el veneno de forma natural. A partir de ahí, Ralph desarrollaría una daga que pudiera igualar el potencial de inyección de veneno. Después de eso, era aún más adaptable. Especialmente cuando se trataba de los venenos de María. Lit produce múltiples ahora. Por lo tanto, podría cambiar lo que Lit le proporcionaba. Añadiendo veneno constantemente a los oponentes de la misma manera que una bestia envenenaría a una presa. Si va a ser una daga, tiene que ser más pesada que la que tengo ahora. Las mías son demasiado ligeras después de tanto entrenamiento. No parezco un hombre musculoso, pero aún así, tengo suficiente músculo para llevarlas fácilmente. Siento que mis ataques son más débiles. Esto era algo de lo que nadie se había dado cuenta. Todos se habían vuelto mucho más fuertes últimamente, especialmente por el hecho de que entrenaban constantemente. Pero lo que realmente les sorprendió cuando María les hizo notar esto fue que habían experimentado muchos cambios notables. Sus armaduras y sus armas habían cambiado de peso. No era cierto, pero era una verdadera razón por la que se sentían más rápidos de lo que recordaban. Se habían vuelto más fuertes de maneras que los ayudaban a moverse mejor en su estilo de lucha. Por lo tanto, sentían que sus armas y armaduras eran demasiado ligeras. No me mires así. Haré lo que pueda sobre la marcha. Al menos Brad y RS no me molestan, se quejó Ralph al comprender lo que todos estaban pensando. Pero, por suerte, la armadura y las armas de Brad eran su bestia. Lo mismo con RS y su espada de acero espiritual. Tenemos que movernos, no. Este ya no puede ser el mejor lugar para acampar.
Gerald estaba mirando a su alrededor. Habían causado un poco de conmoción mientras luchaban. La explosión de escarcha que Grace había liberado al disparar una flecha de hielo se había derramado. Pero peor aún, el suelo se había movido provocando un pequeño temblor en el área general. No, creo que será mejor quedarse. Si todos piensan que la gran bestia malvada derrotó a otro oponente, lo evitarán aún más. O que algo venció a la gran bestia malvada aquí. Entonces tendrían aún más miedo. Una nueva gran bestia malvada se mudó. Aterrador, ¿verdad? Isa estaba pensando en lo que estarían pensando las bestias a su alrededor. Eso tiene sentido. No querrán tocarnos. Así que todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengamos suficiente presencia aquí. Clark, ¿crees que ese crimen ha descansado lo suficiente? Gerald miró hacia allí mientras tenía alguna esperanza de que se liberara suficiente energía de dragón para asustar a cualquier bestia que pensara que podría acercarse a ellos. No, Crim todavía está descansando. Le está tomando mucho tiempo manejar todo. Pero también está trabajando en otra cosa con un poco de su energía de dragón. No le he quitado ni un poco ahora mismo. Pero Debbie ya está espantando a algunas bestias. Como ya está más o menos oscuro, Shai estará vigilando. El grupo ni siquiera se había dado cuenta de que Debbie no estaba a la vista. Pero la leve risa en la distancia antes de que escucharan el chillido de una bestia demostró que Debbie estaba trabajando duro. También sabían que Debbie podía darse un festín con las energías del alma de las bestias que mordía con su mordida helada. Eso solo fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que las bestias que estaba ahuyentando no solo estarían asustadas. Serían derrotadas. ¿Ves? Debbie dejó algunos materiales para que Shai los recogiera como si fuera un pescador. Los hilos de sombra sacaron una bestia más pequeña que Clark se sorprendió un poco al ver. Puercoespín de púas verdes, poco común. Las púas verdes son verdes debido al musgo que crece en el cuerpo de esta bestia. La afinidad con el agua y la tierra permite que el musgo crezca. El puercoespín se esconderá a plena vista mientras espera que pasen las hormigas cortadoras de la jungla que le encanta comer. Las ensartará con. Las púas son ideales para ser utilizadas en tatuajes y también en otras artes como la acupuntura. Se sabe que los musgos que crecen en ellas tienen efectos curativos. Muchos alquimistas desean estudiar esto, pero los musgos son muy difíciles de mantener con vida después de que la bestia haya abandonado la jungla, lo que hace que sea un desafío olvidado. María, investiga los musgos de las púas. Tienen algunos ingredientes alquímicos únicos, ya que tienen propiedades curativas. Es un misterio alquímico, así que si lo descubres, aparecerás en los libros de récords. De verdad. Lo tendré todo resuelto en una sola noche. Isa, consigue que tu elemental de fuego me haga un laboratorio de alquimia. Voy a empezar a trabajar. Sin dudarlo, Isa se levantó de un salto para empezar a preparar lo que pudiera. Tenían muchas herramientas guardadas para este tipo de cosas. Sobre todo porque sabían que estarían en este profundo desierto. Entre que Ralph y María empezaron a trabajar en las cosas, todo este espacio se estaba convirtiendo en una extraña forja y laboratorio de alquimia. Clark casi pensó en esto como un nuevo campamento base para que pudieran seguir luchando y creciendo. Pero en esencia, así era como debía ser para su supervivencia en la jungla. Submisión, alquimia de la jungla. Requisito: ayudar a crear una poción mientras estás en la jungla usando solo ingredientes recolectados en la jungla. Recompensa: un boleto de poción con fórmula. Submisión: forja en la jungla. Requisito: ayudar a crear un objeto para la frente usando únicamente materiales encontrados en la jungla. Recompensa: un plano de forja, te quedé con el ticket. Aparecieron dos misiones secundarias que sorprendieron a Clark. No esperaba que algo así sucediera. Aparecieron dos misiones secundarias al mismo tiempo. Esto sería mucho por hacer. Sin mencionar que ambas eran cosas que requerían que se concentrara al mismo tiempo. Pero también requerían mucha energía. Esto significaba que no podría concentrarse en la meditación tanto como quisiera. Porque están todos congelados. Tenemos mucho que montar en el campamento.
Reese le arrojó a Clark una de las cuerdas para una tienda de campaña. La pelea anterior había destrozado sus tiendas. Ahora tenían nuevo trabajo que hacer. Sí, puedo ayudar. Pero también necesito ayudar a Ralph y a María. Pociones de alquimia y un nuevo material de forja. Parecía muy divertido. Clark dijo esto en general, pero se dio cuenta de que en realidad también era muy divertido. Capítulo 588, Planes intrincados. ¿Quieres ayudarme? Ralph miró a Clark como si estuviera escuchando a alguien hablar de una fantasía. Sabía que Clark podía forjar cosas hasta cierto punto. Especialmente el hielo como lo había hecho en Nebbiole, pero estaba bastante seguro de que Clark no era ningún tipo de herrero en lo demás. Además, carecía de los materiales para forjar incluso el hielo eterno. Solo quiero ver cómo funciona la estructura de los colmillos. Dijiste que servirían de inspiración para una daga, pero no tengo idea de cómo usarás todo esto para hacer algo. Clark se libró de más preguntas. Con solo mirar lo que Ralph señalaba, fue suficiente para llenar algunos espacios en blanco. Ralph había logrado asociarse con Isa y conseguir muchas cosas diferentes. En concreto, las principales herramientas e implementos necesarios para una fragua móvil. El horno de piedra que Ralph había sacado de un segundo anillo espacial era algo más pequeño de lo que habrían podido tener más forjas. Por lo tanto, Clark sabía que necesitaría más combustible de forma constante. Sin embargo, eso ya estaba resuelto. Enciende el fuego y manténlo encendido. Tú eres el que tiene aliento de fuego. Ralph le dio órdenes al bebé dragón. Estaba claramente molesto porque lo estaban poniendo a trabajar. Pero cuando Ralph comenzó a mover más herramientas y preparar cosas, sintió curiosidad. Su personalidad ruda se estaba encontrando con la personalidad directa de Ralph. El resultado fueron dos seres que podían encontrarse fácilmente en el medio con su propia curiosidad. Comienza a fundir este mineral de hierro y te daré más materiales a medida que avancemos. No comas demasiado, solo comienza a preparar lentamente una aleación de mayor temperatura. La orden para el jabalí fundido era completamente diferente. El jabalí fundido no iba a mantener la temperatura del horno de fragua. Podía usar el ácido de su estómago y el calor corporal para comenzar a fundir los materiales y los metales. Este control único del calor y el metal se debía a que el jabalí fundido había mutado y había estado trabajando muy de cerca con Ralph. También fue por eso que el bebé dragón no lo molestó en absoluto. Había un respeto que venía con la mayor calidad de control que tenía el jabalí fundido. Especialmente con su vínculo con Ralph. Bueno, si quieres ver algo, ven aquí y mira. Ya preparé el yunque mientras tú te sentabas allí y observabas cómo empezaban a trabajar. Ralph no estaba siendo grosero, solo brusco. Pero lo que había empezado a trabajar con una pequeña sierra de mano era el colmillo de la araña de la jungla mutada. Es más larga que las arañas de la jungla porque mutó y se convirtió en una araña caníbal. Apuesto a que el veneno también es más potente, pero María ya tiene las glándulas de veneno almacenadas. Clark estaba comentando casualmente sobre los colmillos. Era algo que el sistema había mencionado cuando realizó el análisis del material por segunda vez. Eso ya lo sé. He limpiado el veneno con agua limpia 10 veces. Es la única forma en que puedo manejarlo así. Ahora, sosténlo firme para mí. Ralph hizo que Clark sujetara el colmillo por los dos lados mientras Ralph comenzaba a serruchar. Mientras la pequeña sierra de mano cortaba el colmillo a lo largo, Clark pudo ver que Ralph la movía con mucho cuidado. Los dientes pequeños de la sierra fueron desarrollados para cortar muy bien los materiales más duros sin causar más grietas que las que haría una sierra para madera o una sierra de carnicero normales. Gracias a esto, se conservó cada pequeño túnel por el que el veneno atravesó para salir del colmillo. Fue un espectáculo biológico asombroso cuando se separaron las dos mitades. ¿Ves cómo hay un gran túnel en el colmillo por donde fluye la gran dosis de veneno? Eso es lo que tenemos que hacer. Olvidando las molestias o problemas que Clark pudiera causarle de vez en cuando, Ralph comenzó a explicar los objetivos que tenía al fabricar estas dagas, especialmente porque debían tener un peso decente y la resistencia adecuada. Esos túneles más pequeños no son para el veneno. Sí, fluye por ellos,
pero deben estar allí para que cuando el veneno salga rápidamente de los colmillos, no haya falta de presión. También evita que los colmillos se rompan fácilmente. Hacen una mejor estructura. Una estructura más resistente. Ralph estaba dibujando los patrones en el interior. Fundiría el metal y usaría el colmillo como complemento, pero lo que buscaba era el diseño. Espera, eso significa que María podría remojar estas dagas en veneno para que aún contengan veneno incluso sin sumergirlas o reponerlas de inmediato. Esto hizo que Clark pensara mucho más. En una batalla muy dura, María se vería atrapada reponiendo estas cosas después de derrotar a varios oponentes. Pero si las dagas absorbieran el veneno, entonces estaría constantemente por delante en lugar de quedarse atrás. Las llamaré dagas empapadas de veneno. Serán básicas, pero serán mucho mejores que las que usa ahora. A Ralph pareció gustarle el nombre, ya que lo agregó al plano que estaba dibujando. Este aspecto de la forja se olvidaba a menudo. Mucha gente creía que el metal se calentaba y luego se golpeaba con martillos para darle forma. Y ya estaba todo dicho y hecho. Pero esta era una idea muy pobre para la gente que simplemente quería salir y forjar sus propios objetos. Los herreros podían pasar toda su vida preparando el plano correcto. Cada objeto que fabricaban tenía un plan detrás. Esto demostraba aún más la genialidad que conlleva todo lo relacionado con la artesanía. Ralph, en particular, ya había sacado varios planos de dagas y los estaba usando como plantilla para crear una nueva. Clark observó a Ralph murmurar para sí mismo, una ligera curva para retener mejor el veneno, luego agrega un poco de polvo de hueso para ayudar a purificar los metales, trozos de paja para que los túneles no se agrieten debido a la perforación, luego agrega. Clark estaba asombrado por cada trazo de tinta que Ralph añadía cuidadosamente para mostrar cómo se utilizarían los métodos que había leído. Después de un momento, Ralph dejó todo y comenzó a hacer un molde general. Primero moldeaba una pequeña sección de metal antes de doblar la aleación de hierro alrededor de la paja. A medida que el metal se calentaba y templaba, la paja se quemaba lentamente y salía de los túneles. El proceso de calentamiento lento y enfriamiento rápido era exactamente lo que mantendría la forma intrincada. Empieza a ayudarme a unir los trozos de paja. Haz que Schai lo haga. Ralph sabía que podía hacer estas formas para el interior de las dagas. Sin embargo, vio una oportunidad de sacar ventaja de la bestia de Clark. Schai podría usar fácilmente los hilos de sombra que se disiparían cuando lo considerara oportuno para ayudar. Los hilos de sombra tampoco añadirían ninguna forma interna ulterior a la forma que Ralph tenía en mente. Por eso tenía más sentido que Ralph moldeara la paja cada vez más cuidadosamente mientras la forjaba. Sin embargo, Clark se apresuró a aceptarlo. Schai ya estaba sacando de aquí para allá los materiales de las bestias que Debbie cazaba. Pero estaba aburrida de esto. Especialmente porque podía usar el tiempo para entrenar un poco. Ver a Clark y a los demás trabajando la había inspirado. Mientras Clark se comunicaba con Schai y le mostraba las formas que debían crear, avanzaban rápidamente. Dado que los hilos de sombra eran energía de sombra bajo su control, Schai creó fácilmente una gran cantidad de ellos. Compartir su vínculo con Clark les permitió a los dos trabajar muy bien juntos. Doblar y doblar los trozos de paja más pequeños era más fácil porque Schai los sostenía en su lugar sin ningún problema. Ralph observó durante unos momentos antes de asentir. Tenía cierta confianza en que los dos tendrían todo perfecto para lo que planeaba hacer. Pero en ese mismo instante, iba a derretir los metales y agregar el colmillo junto con varios otros polvos estabilizadores. Pasaron solo unos momentos antes de que los vapores tóxicos comenzaran a salir de la boca del jabalí fundido. El metal y los materiales calientes estaban creando estos vapores tóxicos que harían enfermar a cualquier otra persona si los inhalara. Pero, para sorpresa de todos, el camaleón acorazado de Geralt se acercó y comenzó a inhalarlos. Este fue un beneficio adicional para obtener algunas energías venenosas de los colmillos, ya que eran parte de la aleación de metal. Dámelo aquí. Ralph tomó las formas de paja y de inmediato comenzó a agregar metales a su alrededor. El chisporroteo de la paja era todo lo que Clark oía, ya que Ralph la había sumergido en agua para aumentar la longevidad de la paja en el calor. Cuidado,
Tengo que ayudar a enfriar las cosas. Grace saltó hacia adelante para ayudar también. Estaba permitiendo que su pinzón de hielo compartiera los vientos fríos con Ralph para evitar que el metal quemara todo. Capas sobre capas de metales se doblaron alrededor de la paja a medida que se degradaba. Un proceso intrincado y cuidadoso que dejó los guantes de Ralph con importantes marcas de quemaduras. Una clara muestra de los desafíos que conlleva lo que necesita hacer un herrero. Afortunadamente, Ralph tenía una gran tolerancia al fuego y al calor. Capítulo 589, Aprendizaje en equipo. Así que eso me deja a mí. Eso te deja a ti para que te vayas y me dejes seguir trabajando. No tienes a Krim, que puede calentar cualquier cosa. Shai ya no puede usar más hilos de sombra. Y juro que si Debbie intenta morderme, yo te morderé a ti. Gruñó Ralph mientras Clark intentaba intervenir. Pepper, Grace y Ralph se movían como una máquina bien engrasada. Grace dejaba constantemente que el pinzón de hielo usara algo de su propia energía para controlar los vientos helados que producía. Los dos eran como un solo ser. Ralph era igual. El cachorro de dragón aumentaría la cantidad de metal en el horno de forja mientras que el jabalí fundido seguiría vertiendo el metal fundido para enfriarlo lo suficiente como para envolverlo y agregarlo en otra capa. Este proceso estaba perfectamente controlado porque todos habían trabajado juntos antes. Si Clark se hubiera involucrado, habría arruinado el trabajo en equipo y habría causado pequeños errores. Esto era algo inevitable cuando se trataba de que nuevas personas se unieran a un proceso perfecto de trabajo en equipo. Entonces iré a ayudar a María. Aunque Clark no había visto que se completara toda la daga empapada en veneno, sabía que ya había un segundo molde hecho de estrío y de hilos de sombra. Por lo tanto, sabía que el segundo también se haría más temprano que tarde. Entonces era cuando el sistema podría reaccionar. Solo tenía que esperar, ya que ya había ayudado junto con Shai. Mientras tanto, parecía que había aún más cosas sucediendo al otro lado del campamento. Los incendios que había iniciado el elemental de fuego eran definitivamente más grandes de lo que deberían ser, pero el hecho de que las bestias de la zona temieran lo que había matado a la araña caníbal ayudó a disuadirlas aún más. Una bestia poderosa desconocida estaba aquí, no podían enojarla. El calor de las llamas que el elemental del fuego había creado había ido aumentando cada vez más. Pero las cosas se pusieron aún más interesantes cuando ella se unió a Isa para ayudar con los incendios. El esqueleto de llama azul había sido invocado. Sus extrañas llamas azules no se dañaron ni alteraron en absoluto cuando sumergió sus manos en los fuegos del elemental de fuego. Por lo tanto, estaba claro que el esqueleto de llama azul que ella normalmente guardaba de forma segura en el espacio de domesticación, ya que aún tenía que adaptarse a su fuerza, era inmune a la mayoría de las llamas. Sostenía un caldero más grande sobre las llamas y lo ajustaba constantemente. Isa se había fusionado con la bruja de invierno para ayudar a controlar las llamas mientras el elemental de fuego todavía estaba ajustando su propio control de las llamas. Justo al lado de ellos estaba María. Ella constantemente agregaba un poco de esto y aquello para hacer una poción básica de unión. Sus primeros intentos de hacer una poción de este tipo no fueron para poder experimentar. Sabía que tenía las habilidades básicas para hacerlo sin la adición de ninguna bestia que la ayudara a su lado. Esto se debía a que podía confiar en sus amigos, quienes podían hacer que sus bestias la ayudaran. Entonces, elegiste primero la fórmula de unión. Eso significa que quieres hacer un antídoto para el veneno de la araña caníbal de la jungla. Clark vio que María estaba muy concentrada, pero aún así asintió. Estaba triturando hierbas con un mortero para que se disolvieran y se fusionaran con la poción general mucho más fácilmente. Con un leve gesto hacia la mesa que habían preparado las tres chicas, Clark miró el veneno que habían drenado de uno de los sacos de veneno. El otro saco de veneno había ido a parar a manos de Gerald, quien permitió que su camaleón acorazado lo comiera para ayudarlo a mantener el veneno en su lengua preparado para la batalla. Para ser justos, el camaleón acorazado de Gerald había estado adquiriendo muchos venenos diferentes para ayudarlo con su tipo de veneno. Veneno de araña de la jungla mutado, raro. Se trata de un híbrido de veneno que proviene de una araña de la jungla caníbal.
Esta variante mutada permite que los dos venenos ligeramente diferentes de las arañas de la jungla macho y hembra se fusionen. Normalmente, si se mezclaran, los dos venenos no podrían trabajar juntos. En cambio, serían opuestos y no causarían la misma gravedad de envenenamiento a la presa. Debido a que este veneno se mezcla de forma natural dentro del cuerpo de la araña mutada, es perfecto. Permitirá un efecto secundario más fuerte en aquellos envenenados con este veneno. Por lo tanto, cuando se usa en presas o como veneno, será muy efectivo. También es ideal para hacer antídotos para ambos sexos de arañas de la jungla, así como para muchos otros venenos de arañas de la jungla. Hay otras especies de arañas con venenos más débiles que viven dentro de la jungla. Los antídotos hechos a partir de este veneno de araña mutado único pueden purificar fácilmente y ayudar a salvar una vida de especies de veneno de araña de la jungla más débiles. Clark estaba impresionado. No había utilizado el análisis del veneno de inmediato, pero desde que vio esto, supo que podrían hacer un muy buen antídoto a partir de él. Sin embargo, los riesgos que conllevaba hacerlo eran altos. Podrían fallar y perder todos los frascos de veneno que tenían almacenados aquí en la mesa. Si ese fuera el caso, entonces María fallaría en su desafío de hacer una poción. Por lo tanto, Clark fallaría en su submisión mientras estuviera en esta jungla. Yo diría que la poción de unión será perfecta, pero deberíamos hacer que el duende de la nube se asegure de que los vapores se mantengan dentro del caldero. Hará una ligera presión que mantendrá los ingredientes que se evaporan dentro de la poción. Puede separar el vapor y dejar que se condense también. Clark estaba sorprendido de sí mismo. Había visto el caldero que se estaba utilizando y tuvo la simple idea que lo llevó a hablar. Es una buena idea. Ella, ¿puedes ayudarme? Ella dejó el cuaderno. Estaba trabajando duro para ayudar a María a tomar notas, ya que sabía cuánto tendría que aprender María de cada detalle de estas sesiones de preparación de pociones experimentales. Especialmente porque María aún no tenía una bestia que la ayudara. Cuando el duende de la nube se mostró, el vapor del caldero se cortó. En lugar de un vapor blanco, el vapor cambió a un poco más translúcido. Todos sintieron que el vapor de agua que salía estaba más controlado y María también pudo ver que la poción vinculante había pasado a un hervor más estable que antes. Genial. Tendré que tener esto en cuenta cuando trabaje más adelante. Mi nuevo compañero podría hacer esto de la misma manera y aprender de tu duende de la nube. María estaba muy feliz de tener ya un plan de entrenamiento de alquimia para la bestia que se liberaría del capullo. Lo que ni siquiera María se había dado cuenta todavía era que estaba manipulando inconscientemente algunas de las energías que la rodeaban. La bestia que se estaba desarrollando lentamente dentro del capullo estaba absorbiendo todas las energías ambientales que rodeaban a María a medida que eran atraídas hacia el espacio de domesticación de forma natural. Esto era algo que simplemente les pasaba a todas las bestias. Sin embargo, las energías únicas de la alquimia eran exactamente lo que necesitaba. Por lo tanto, mientras extraía algunas de estas energías para ayudarla a desarrollarse, María pudo obtener cierta información sobre ellas. Naturalmente, podría manipular las energías que sus pechos estaban llamando a su espacio de domesticación y canalizarlas a través de su cuerpo. Eso era lo mismo para cualquier bestia. Así fue como todos aprendieron el uno del otro. Dos compañeros que comparten sus habilidades. Ya empezaste a obtener algunos beneficios, ¿eh? María miró a Clark y sonrió suavemente. Estaba trabajando para agregar la cantidad correcta de cada hierba a medida que la terminaba. Ella contaba cuidadosamente el tiempo cuando era necesario. Algunos de los procesos alquímicos no podían realizarse sin esperar a que se acumularan la temperatura y la presión adecuadas. Cuando María añadió más hierbas en polvo, dejó de moverse rápidamente porque los líquidos hirviendo se suavizaron de repente y no mostraban ningún signo de ebullición. Todavía está caliente y hay que ajustarlo. Consígueme rápidamente lo que necesito. Clark, el veneno y el agua purificada. María gritó una orden. Ya había comenzado a trabajar de nuevo. Se añadieron varios trozos de otras hierbas. María estaba trabajando duro para añadir algunos trocitos de jengibre machacado que ayudarían a purificar los venenos.
pero cuando Clark se acercó corriendo con uno de los 10 frascos de veneno del saco de veneno y el agua purificada, María actuó de nuevo. Ella tomó un pequeño batidor para que los líquidos se mezclaran mejor y comenzó a verter veneno y agua purificada. El caldero de repente se encendió con un tinte verde y una gran cantidad de ebullición. La intensidad podría quemar fácilmente a cualquiera con vapor de veneno si el duende de la nube no los ayudaba. Ella registró esta intensa reacción antes de que María hiciera su siguiente movimiento. Capítulo 590, Mejor calidad de pociones. Mientras esto sucedía, Clark pudo comenzar a comprender otras facetas de la alquimia que desconocía hasta ese momento. El grado en que los vapores podían causar problemas. Sin embargo, mientras pensaba, escuchó un comentario que hizo ella. Los vapores que emanan de esto podrían condensarse en una nueva posición. Me pregunto si sería un veneno gaseoso o si se puede condensar completamente en un veneno o ácido. Sus teorías estaban escritas en pequeñas notas que María podría explorar más tarde. Sin embargo, cuando Clark empezó a pensar en ello, se preguntó si se trataba de algún fallo mágico de la poción infinita en el tejido del tiempo y el espacio. Si lograban guardar todos los vapores y transformarlos en pociones diferentes, podrían ahorrarse mucho esfuerzo. Sin embargo, podrían hacer lo mismo con los materiales de poción guardados de las pociones anteriores. Podría continuar para siempre. De todas formas, esta era una buena manera de hacer productos más débiles a partir de una sola poción. El proceso alquímico solo tendría que cambiar y adaptarse a medida que avanzaban las cosas. Me preguntaba para qué más se podría usar esto. ¿En qué cambiaríamos la fórmula? Mientras Clark hacía esta pregunta, vio que ella y María lo miraban. Las dos habían dejado de mirar sus trabajos el tiempo suficiente para decirle que ya habían pensado en eso y tenían una idea. El veneno se puede utilizar o podemos reemplazarlo con hongos que encontramos en el camino. Los hongos marrones con sombreros polvorientos producen esporas que harán que alguien sea más susceptible a la deshidratación. Si los agregamos a la poción, haremos una poción que hará que pierdan agua lentamente y suden más. Es un veneno muy malo para usar contra aquellos que viajan sin mucha agua. O podríamos agregar. Ya veo, entonces es una base para lo que más podríamos hacer. Ese es el beneficio de la fórmula de unión para pociones. Podría hacer que algo como las esporas de hongos se puedan usar en un veneno o poción. Clark interrumpió a ella ya que sabía que ella enumeraría cientos de razones y métodos si no lo hacía. Ella sabía que él tampoco estaba tratando de ser malo. No estamos haciendo eso ahora. Puedes conseguirme la menta de viuda que está allí. María no dejaba que Clark los desviara del tema. Estaba completamente concentrada en las hierbas que habían recolectado y en lo que necesitaba. Menta de viuda, poco común. La hierbabuena es una especie de hierba de menta que se cruzó accidentalmente con una hierba venenosa que a la araña viuda negra le gusta consumir. Debido a esto, es una hierba tóxica hasta que se calienta. Cuando se calienta, se convierte en un aromático muy delicioso. El otro efecto ulterior es que desprende un aceite que atrae la suciedad cuando se calienta. Por lo tanto, en alquimia, es una hierba ideal para condensar. Ayuda a eliminar todas las impurezas que se adhieren a las hierbas, especialmente el polvo seco de los entornos de tierra seca. También es ideal para usarlas en otras formas de cocinar si existe la posibilidad de que los productos estén sucios o los entornos de cocción sean difíciles. Clark encontró esta hierba interesante. Ten cuidado de no comerla como si fuera menta. Puede parecer lo mismo, pero si te la pones en la boca te va a salir una hemorragia nasal brutal. María advirtió a Clark y él comprendió que se trataba de una hierba muy peligrosa si podía hacer sangrar a alguien lo suficiente como para que muriera por ello. Mientras María seguía goteando veneno y agua pura, Clark le echó un pequeño manojo de menta. En el momento en que tocó la poción que había comenzado a hervir violentamente de nuevo, se produjo un claro. El color oscuro se condensó y luego la poción quedó mucho más clara. Clark vio que la menta de las viudas cayó al fondo del caldero con muchas impurezas adheridas a ella. Eran todas las cosas que habrían hecho que la poción tuviera un sabor muy malo. Las impurezas adicionales también reducirían drásticamente la calidad. Muchos alquimistas aprendieron las diferentes hierbas para eliminar impurezas como esta.
No podemos usar demasiada hierbabuena si queremos hacer más de esto. No crece aquí porque hace demasiado calor. Ella dejó en claro que no podrían encontrar esta hierba en ninguna parte. Así que eso también era una señal de que tendrían un antídoto limitado si los mordían las arañas de la jungla que viven cerca y sobre los árboles de plátano. Ella se había asegurado de que todos comprendieran que se enfrentarían a una escasez de tales pociones. Pero María solo se concentró en la poción en sí. Cuando vio que la temperatura había disminuido, hizo un movimiento para que el elemental de fuego la ayudara a calentarse aún más. Pero este proceso no era estable. La temperatura tenía que subir y bajar según fuera necesario. Sin pensarlo, María dejó de agregar el veneno y el agua. Sus manos tocaron directamente las llamas y Clark quiso jalarla hacia atrás. Sin embargo, vio un suceso curioso. María no sufrió daño alguno. En realidad, la energía de su cuerpo fluía de ella hacia las llamas, lo que hizo que la poción cambiara de color una vez más. Estás usando la energía de tu bestia, que a su vez influye en la calidad de la poción. Lit incluso está proporcionando energía espiritual única para ayudar a tu nuevo compañero a cambio, ya que estás absorbiendo algo de energía. Increíble. Ese es el primer intercambio entre tu bestia espiritual y la bestia que madura en tu espacio de domesticación. Muy único. El elogio de ella hizo que Isa y Clark abrieran aún más los ojos. Tal intercambio de energía ocurrió sin ninguna comunicación. Fue puramente instintivo que María actuara y terminara la poción mientras que Lit también reaccionó instintivamente. Las dos se habían movido porque sus vínculos eran así de profundos. Como Lit siempre había estado al lado de María e incluso había adoptado la forma de capa real a menudo, ya que María había ayudado a Lit a crecer, los dos podían moverse sin comunicarse. Ni siquiera era necesario que su vínculo pudiera funcionar perfectamente al unísono. Era algo que trascendía lo que la mayoría de las personas confiarían en el vínculo entre su pareja. Una confianza verdaderamente inmensa que muchas personas no podrían alcanzar. Ya está. Ya lo hemos terminado todo. María retrocedió y se apoyó en la mesa preparada con algunas hierbas que aún quedaban. Se veía un poco pálida porque había usado energía que estaba destinada a su bestia. Por lo tanto, tuvo que usar su propia energía para poder complementar a Lit y luego a su nueva bestia en el capullo. La anguila de medianoche entraba y salía de las sombras que la rodeaban con una clara preocupación en su rostro. Toma un poco de agua. Clark le entregó un poco de agua curativa de su espacio de domesticación. Estaba seguro de que la lata ayudaría mucho. Sus ojos se centraron en la poción que Isa y ella habían comenzado a ayudar a enfriar usando sus bestias. El duende de la nube extraía parte de la humedad ambiental que la poción no necesitaba mientras que Isa hacía que su elemental de fuego absorbiera la energía del fuego para reducir la temperatura de manera controlada. Antídoto contra la araña de la jungla, raro. La calidad es mucho mayor debido a las energías únicas que se utilizan al crear esta poción. Por lo tanto, ha ganado una calidad rara en lugar de poco común. Esto es capaz de curar cualquier veneno de araña de la jungla que esté afectando a alguien, siempre que se aplique a la herida o se beba dentro de un cierto tiempo de la infección. Esta poción también ayudará con otras variedades de arañas, siempre y cuando sus venenos no sean tan tóxicos como el de la araña de la jungla caníbal que proporcionó el veneno para que se hiciera esta poción. El uso ulterior de este veneno es que puede utilizarse para tratar algunas de las erupciones cutáneas más comunes causadas por los pelos anaranjados de las tarántulas que viven en la jungla. Normalmente no son agresivas, pero sus pelos provocan una erupción que pica para disuadir a los depredadores. Clark tomó el diario que ella había estado usando y escribió lentamente todo lo relacionado con esta poción. Estaba contento de poder ayudar con la evaluación y sabía que cuando las chicas terminaran su trabajo se sorprenderían mucho al ver lo que había escrito. Por el momento, estaba mirando el sistema y esperando a ver si todo esto se registraba como completado para las misiones. Siendo realistas, habían pasado unas cuantas horas decentes y la luna estaba alta en el cielo, ya que habían estado trabajando hasta la noche mientras estaban en su campamento. Pero para Clark, parecía que apenas habían comenzado a descansar aquí hace unos minutos. Tanto el proceso de forja como el de alquimia habían sido increíblemente interesantes.
También había aprendido mucho. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.